La transfiguración del Salvador ocupa una posición central en la Iglesia y teología ortodoxa. Es el acontecimiento que revela la gloria de la Iglesia y de los fieles. Es la evidencia de la nueva situación que se introdujo en la historia con el advenimiento de Cristo. En la transfiguración, Cristo manifestó a través de su naturaleza humana la gloria increada de su divinidad. Al mismo tiempo, arrebató consigo a los hombres hacia la gloria divina increada. Moisés y Elías comparten el mismo brillo que el Señor. La única diferencia es que Cristo es la fuente, mientras que ellos son los destinatarios del brillo divino. La razón por la que Cristo se transfiguró ante sus discípulos fue la proximidad del día en que sería crucificado, para que cuando le vean crucificado, comprendan su pasión voluntaria. Con la transfiguración, Cristo se confirma, por un lado, su divinidad, que sus discípulos habían confesado poco antes, por boca de San Pedro, y por otro, ofrece la primera evidencia de la venida de su reino. En los 3 evangelios sinópticos, la transfiguración ocurre inmediatamente después de la declaración de Cristo de que, en verdad os digo, que hay algunos de los aquí presentes que no sufrirán la muerte hasta que vean el reino de Dios que ha llegado con poder. Por lo tanto, la transfiguración de Cristo, como también señala la tradición patrística, es una manifestación potencial del reino de Dios, tal como la interpretan los padres. La transfiguración es una intuición del reino de los cielos. A través de su transfiguración, Cristo confirma y refuerza la fe en su divinidad que ya han confesado sus discípulos. En la transfiguración, Cristo no asumió algo que antes no tenía, sino que reveló, en la medida que sus discípulos pudieron recibirlo, la gloria que siempre había tenido como Dios hombre. La gloria que vieron los discípulos en el monte Tabor no fue un fenómeno pasajero, sino la luz eterna de la naturaleza divina de Cristo. Esto es lo que quiso decir el himnógrafo cuando escribió: «Fuiste transfigurado en el monte, Cristo nuestro Dios, mostrando a tus discípulos tanta gloria como pudieron soportar». En realidad, entonces este advenimiento próximo del reino de Dios no es más que la manifestación de su potencial. No es que venga algo que antes no existía, sino que se revela algo que ya existía y existirá siempre. La fe cristiana no depende de ningún principio moral o ideología, sino que se funda en la revelación del reino de Dios en Cristo en la historia. Indicativo de ello es el testimonio de San Pedro, quien se refiere directamente a su experiencia de la transfiguración para afirmar la verdad del mensaje cristiano. Porque no seguimos mitos ingeniosos cuando os dimos a conocer el poder y la presencia de nuestro Señor Jesucristo, pero fuimos testigos oculares de su majestad. Sin la experiencia de lo celestial, la gente nunca podrá liberarse de lo terrenal. Los apóstoles de Cristo, los mártires, los santos y los ascetas de la Iglesia no podrían haber conquistado el mundo y ofrecido todo a Cristo, a menos que hubieran tenido un anticipo de la bienaventuranza eterna. La adopción en Cristo se gana en esta vida presente. Ahora somos hijos de Dios, escribe San Juan Apóstol y Evangelista, y no está demostrado lo que seremos. Sabemos que cuando esto suceda, seremos como Él, porque le veremos tal cual es. La transfiguración de Cristo es la preparación para la cruz, y la cruz de Cristo es el punto de partida de su gloria como persona. Con su transfiguración, Cristo no adquirió nada nuevo, pero dio fortaleza a sus discípulos antes de su crucifixión. Los discípulos necesitaban ser fortalecidos para que pudieran aceptar la crucifixión de su Maestro y su propia cruz, que luego llevaron en nombre de su Maestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a contemplar el primer icono que hace el monje oriental cuando comienza a escribir iconos. Es el icono de la transfiguración. Y vamos a contemplar esta obra de Teófanes el griego del año 1400 que está en la Galería Tetriakot de Moscú. Así que el monje comienza siempre con una oración antes de escribir el icono y vamos a escucharla. Tú, dueño divino de cuanto existe, ilumina y dirige el alma, el corazón
y el espíritu de tu servidor. Lleva mis manos para que pueda representar digna y perfectamente tu imagen, la de tu Santa Madre y la de todos los santos, para gloria, alegría y embellecimiento de tu Santa Iglesia. Amén. Este icono nos invita a la contemplación. El icono más que uno mirar al icono es el icono el que te mira, el misterio de lo divino que te mira. Te mira y te toca el corazón, y lo que intenta el monje que escribe icono, lo que intenta es, por eso comienza con el icono de la transfiguración, porque lo que pretende es que al contemplar el icono, el corazón del que lo contempla se transfigure. Que tome la figura del misterio más allá de la propia figura. Llegar a alcanzar los sentimientos de Cristo, el misterio de Cristo. Esta contemplación puede ser adquirida o infusa. En el proceso de la mística, pues se da en la mística contemplativa el paso al recogimiento infuso, que es cuando el Espíritu te lleva a contemplar, y te pone en oración. Después se pasa a una oración de quietud, porque todos los sentidos, todo queda en silencio, hasta llegar a la oración de la unión. Es el misterio de Cristo que se une al misterio del discípulo de Jesús, del que se prepara para escuchar, para acoger, para entrar en una unión íntima. San Pablo decía: el mismo Dios que dijo: de las tinieblas brille la luz, ha hecho brillar la luz en nuestros corazones, para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo. La gloria de Dios en la faz de Cristo, en el rostro de Cristo, la gloria de Dios. Cuando vivimos la vida de gracia, la vida de intimidad con Cristo, de comunión con Cristo, entonces se irradia esa gloria de Cristo también en nuestro propio rostro. Según una tradición, la transfiguración del Señor habría tenido lugar 40 días antes de la crucifixión. La solemnidad se ha fijado el 6 de agosto, es decir, 40 días antes de la exaltación de la cruz, el 14 de septiembre. Y el icono recoge la escena evangélica de los sinópticos, del Evangelio según San Mateo, en su capítulo 17, San Marcos en el capítulo 9 y San Lucas también en el capítulo 9. Son los sinópticos los que recogen esta experiencia de cuando Jesús se lleva a los íntimos, a Pedro, Santiago y Juan, y suben al monte. Jesús sube a la oración al monte, por eso se llama esta oración la oración tabórica, porque sube al monte Tabor. Y allí es donde Jesús se transfigura. El icono recoge esta escena donde Cristo se ve resplandeciente de luz. En la teología cristiana ortodoxa oriental, la luz de Tabor también es llamada luz increada o luz divina. Se refiere a la luz revelada en el monte Tabor durante la transfiguración de Jesús, que es identificada con la luz que fue vista por Pablo en su conversión. La luz del Tabor desempeña un papel central en el hesicasmo, doctrina de que esta luz no solo fue vista por los 3 apóstoles durante la transfiguración de Jesús, sino que era fundamentalmente accesible a cualquier persona que rezara de forma correcta si había purificado su alma. Según la tradición mística sicasta, un santo completamente purificado que ha alcanzado la unión divina experimenta la visión del resplandor divino, que es la misma luz que se manifestó a los discípulos de Jesús en el monte Tabor durante la transfiguración. Y situado sobre una mandala de gloria junto a Moisés y Elías.
viene contemplado por los apóstoles más íntimos, Pedro, Santiago y Juan, que han caído postrados al suelo. Jesús invita a sus discípulos y a nosotros también nos invita a subir a la montaña de la oración. Nos invita a que podamos contemplar su rostro glorioso, que por eso hace falta entrar en otra dimensión, en ir más allá de este mundo hacia una cuarta dimensión de la profundidad, de la espiritualidad, donde se toca el misterio de lo divino. Y es ahí donde uno puede contemplar el rostro glorioso y la majestuosidad de Cristo vivo y resucitado, que nos transmite a nosotros una misericordia infinita, un amor muy grande y una paz inmensa. Nuestra vida de oración camina desde el monte Tabor, por el desierto de la vida, hasta Getsemaní. Y así se va turnando y va alternándose en nuestra vida, se va alternando momentos de dolor, de sufrimiento, donde no llegamos a comprender, pero sabemos que tenemos que seguir el camino y decir como Jesús: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero también necesitamos en el camino de la vida momentos tabóricos, momentos de experiencia de Dios, momentos que te fortalecen, que te llenan de luz, de fortaleza interior y que te impulsan para luego sirviendo a los demás y entregando la propia vida. Este icono es una llamada a subir a la montaña de la oración cada día y dejar que Él nos muestre su divinidad. Donde hay una llamada a la plenitud y una llamada a la santidad. Al contemplar la divinidad, Él también quiere divinizarnos, quiere que lleguemos a participar de su santidad y de la gloria de Cristo resucitado. La limpieza del corazón te hace ver a Dios. Por eso, para contemplar este icono, es el icono de los bienaventurados, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Con un corazón limpio se puede contemplar este icono. Y también con un deseo de que Él, al tocar el corazón vaya dando pasos de crecimiento espiritual y también la conversión del corazón, hasta llegar a tener los mismos sentimientos de Cristo. ¿Cuál es la lámpara del icono, la que ilumina el icono? Pues son los tres textos el de San Mateo, el de San Marcos y el de Lucas, que ya he dicho. Son textos que recogen esta experiencia donde Jesús llama a los íntimos a que contemplen su divinidad en un ambiente, en un clima, en lo alto de la montaña, donde se da el encuentro con Dios y se escucha la voz del Padre. Lectura del Evangelio según San Mateo. 6 días más tarde, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo el amado, en quien me complazco, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis.
Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: «No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Los discípulos le preguntaron: «¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías?». Él les contestó: «Elías vendrá y lo renovará todo, pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos». Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan, el Bautista. Palabra del Señor. Y allí aparecen estas dos figuras, Moisés y Elías. Moisés, que representa a la ley, fue el que recibió los 10 mandamientos para que el pueblo conociera cuáles son los mandamientos, por dónde quiere que el pueblo camine, y los profetas que anunciaban lo que Dios deseaba, representado por el profeta Elías. En este icono vemos como una especie de gruta y de subida y de bajada. La subida donde va representado Jesús, que lleva la aureola, va delante, y siempre Jesús va delante y los íntimos van detrás. Los antiguos filósofos pues representaban nuestro mundo sensible como una caverna. Y Gregorio Niceno utiliza este símbolo para expresar el misterio de la encarnación. Los discípulos suben por este mundo material donde Cristo revela el misterio de la encarnación. Él baja para subir y después, cuando sube al monte, baja hasta llegar a la crucifixión para luego subir resucitado ya en la ascensión. Los montes son siempre lugares elevados, son símbolos de realidades positivas. En la altura se manifiesta la divinidad. Por eso la llamada a subir al monte es la llamada a subir a abandonar todas las cosas de aquí para encontrarse con Dios en una experiencia donde es algo que poco a poco Él nos va dando un conocimiento y una sabiduría del misterio que contemplamos. En este caso es el misterio de la transfiguración del Señor. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio?, dice el Salmo 120. Y también se ha llamado a los montes, pues su fundación sobre los santos montes, a los montes se le ha llamado santos. Son símbolos, la gruta y la altura son dos símbolos importantes en este icono. Esa gruta donde los discípulos suben por este mundo material, donde Cristo revela el misterio de la encarnación y va siempre por delante. Los discípulos tendrán que ir pisando las huellas del Maestro hasta ir conociendo cada día más al Maestro en el día a día. Y el descenso dentro de la gruta es el retorno al mundo sensible después de que han tenido esa visión divina, esa experiencia de encuentro con el que es la luz del mundo. Jesús llegará a decir: yo soy la luz del mundo, y el que me siga no camina en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Romano el Mélode, que escribía en la iglesia bizantina himnos y escribía sobre la liturgia, oraciones litúrgicas y eso, él nos dice: el que bajara a la tierra como solo él sabe y de nuevo ascendiera como solo él sabe, invita a los suyos a subir a un monte,
a fin de que, elevando su mente y sus sentidos, olvidasen las cosas terrenales. La oración es entrar en otra dimensión. Es dejar las cosas terrenales para después, al bajar ya con la luz e iluminado, dar una respuesta a la vida. San Pablo dirá: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de allá arriba. Aspirad a las cosas de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, también vosotros apareceréis gloriosos con Él. Esto nos llena de esperanza. Hay que aspirar a lo más alto. Es la magnanimidad. Es un corazón que todo lo espera de Dios, que sabe que todo lo puede transformar Dios y puede transformar al que contempla el misterio, a los discípulos de Jesús que le siguen por donde Él quiere que nosotros vayamos, sin comprender muchas veces nuestra situación o nuestra realidad. Pero Él es el que nos lleva. El santo monte escalado es el inefable conocimiento de Dios. Escalarlo guiados por Cristo significa negarse a sí mismo. Va a decir San Pablo en la segunda carta a los Corintios: y todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosos, conforme a la acción del Señor que es Espíritu. Es decir, el que contempla el misterio queda transfigurado, queda cambiado, transformado hasta llegar a alcanzar los mismos sentimientos de Cristo, de tal forma que los demás puedan ver en nosotros, no a nosotros, sino el rostro de Cristo, pero el Cristo que transmite la santidad de vida, la gloria de Dios, la paz de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. En el centro, en la parte superior, aparece Cristo radiante de luz. Mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó, se puso brillante como el sol y sus vestidos eran de una blancura fulgurante, blancos como la luz. Todo queda iluminado por la luz, esa luz que irradia la persona de Cristo. Los rostros de las personas, los rostros de Moisés, de Elías, los rostros de los discípulos íntimos, Pedro, Santiago y Juan, los mismos vestidos, las montañas, todo es como que la luz de Cristo transfigurado toca la naturaleza y lo toca todo, y toca también los corazones para darnos ese brillo de su luz que nos toque en nuestro ser, en la profundidad de nuestro ser. Los vestidos, las rocas del paisaje, los vestidos de Cristo son los blancos de la resurrección, eclosión de la divinidad, de la vida que es la luz de los hombres. Él es fuente de la luz, Dios de Dios y luz de luz, como decimos en nuestra confesión de nuestra fe. Vemos sobre esa mandala blanquecina, algunas veces verdosa, las puntas de flechas gigantes, resplandor de la emanación de la luz. Y aparecen dos triángulos inversos, uno que desciende, simboliza la unión del espíritu, y la materia que asciende, es el triángulo que asciende. Es el encuentro de lo espiritual con lo material. Esa luz es el Señor que se manifiesta en tres rayos, simbolizando la Trinidad,
que se dirige hacia lo alto, es decir, hacia todas las criaturas angélicas y celestiales. Y otros 3 rayos descendientes que se dirigen hacia el mundo y sus criaturas, destacando el rayo central ocupado por la figura de Cristo. Todo en el blanco de la resurrección, de la gloria. De esta manera los rayos vemos que de esta luz de Cristo transfigurado salen 3 rayos que tocan a los apóstoles, a Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan. Pero es una luz parda, no es la luz de la resurrección. Es decir, que mientras que ellos no contemplen al resucitado, no van a ver toda la plenitud de la gloria, sino que esto es como un toque de lo que Cristo es, su divinidad, pero la luz todavía es parda. Es la luz que se llama luz tabórica. Los 2 círculos concéntricos simbolizan los cielos y al mismo tiempo quieren simbolizar los grados de conocimiento. La oscuridad, el negro del fondo, después está como esa nube en forma de círculo que sería la niebla, y después el que es la luz. 3 grados de conocimiento. Está el que vive en la oscuridad y no ve nada, el que está ciego espiritualmente, el que vive en la confusión, en la duda, el que no sabe por dónde caminar, y después el que ve la luz de Cristo y sabe cuál es el camino, el que Él marca. Cristo está en lo alto y nos mira como si quisiera revelarnos a cada uno su gloria, y está bendiciendo. La mano derecha es la que bendice. Tiene estos 2 dedos y los tres unidos y los 2 separados, la doble naturaleza humana y divina y el misterio de la Trinidad, los 3 unidos. Y así bendice, nos bendice desde su naturaleza humana y divina, pero en comunión con la Santísima Trinidad. Somos bendecidos por la Santísima Trinidad. Es el Cristo orante, que en un momento queda transfigurado para reflejar la belleza original y escondida de la humanidad más perfecta. Él es el hombre perfecto, el hombre que vive en la comunión con Dios, en la plena comunión con el Padre. Siempre mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado, siempre en comunión con el Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Es como la promesa de una futura glorificación y de una transformación que se manifiesta en el hombre espiritual, que sigue el camino del Evangelio y vive la contemplación para lanzarse a la misión. Hace falta esa experiencia del encuentro con Cristo que se transfigura y que transfigura tu corazón para luego bajar a la vida y transformar la vida. Cristo aparece en medio de una mandala almendra que refleja la nube luminosa que lo cubre. Dicha nube es el signo bíblico de la presencia de Yahvé y por lo tanto es símbolo del Espíritu Santo que está dentro de Jesús, que lo envuelve, lo empuja y lo impregna de una manera velada, hasta que en la resurrección aparezca esta fuerza con todo su vigor. Esta mandala es verdosa, el color del Espíritu Santo. En la vida de un discípulo de Jesús, más que hacer es dejarnos hacer, que Él actúe a través de nosotros, pero para eso necesitamos contemplar toda su vida, todos los misterios de su vida, mirar, recibir la luz, transformar el corazón y entonces podemos ir a la vida a dar una respuesta.
y aparecen junto a Jesús Moisés y Elías, que son los amigos de Dios, hombres de la montaña y de la oración. Moisés es el hombre del Sinaí y Elías el hombre del Carmelo y del Horeb, y ambos representan la totalidad de los hombres. Moisés a los muertos y Elías a los vivos, ya que el profeta fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. Jesús aparece como el Señor de vivos y muertos y está en el centro. Ya no es ni la ley ni los profetas, ahora hay que fijarse en Jesús. En Jesús es el que lleva a plenitud la ley y es el profeta definitivo, el enviado del Padre y además el Hijo de Dios. Es el Dios encarnado. Moisés vio la espalda de Dios y Elías sintió su presencia en el susurro de una brisa suave. Y ahora lo contemplan en el rostro de Jesús, que es la imagen perfecta del Padre. Tú también puedes contemplar el rostro de Jesús en la Eucaristía, en los pobres, en los necesitados, en los que sufren, en tu comunidad. Que cada día busques ese rostro, como dice el Salmo 26, tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. No me escondas tu rostro, quiero ver tu rostro, Señor. Moisés tiene la barba corta, el semblante juvenil, está levemente inclinado y en actitud reverencial para ofrecer a Cristo el grueso volumen de la ley. Dice Romano el Mélida: Moisés, qué buen maestro, enseña a todos a mirar hacia Dios, contemplativos. Nos llama a la contemplación. Moisés tuvo el privilegio de dialogar con Dios cara a cara, como habla un amigo con su amigo. La elevación de las manos de Moisés hacia el cielo significa la inteligencia espiritual de la ley. El centro está constituido por la mano izquierda de Cristo con un rollo en la misma, y en el perímetro exterior del círculo aparece el libro de la ley en manos de Moisés, como diciendo: yo he venido a dar plenitud a esa ley, a la ley de Moisés. Y de esa plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque si la ley nos fue dada por Moisés, la gracia y la verdad nos han sido dadas por Jesucristo, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 16 a 17. Moisés nos enseña a amar la ley de Dios, a que no nos quedemos en el cumplimiento de la ley, sino que cumplamos por amor a Dios y a los hermanos. Y Elías es la figura de la izquierda, un personaje viejo con barba, con cabellos largos. Elías personifica a los profetas, señala el centro de las profecías. Elías nos enseña a descubrir a Dios en el susurro de una brisa suave. ¿Qué nos quiere decir esto? Que descubramos la presencia de Dios en lo humilde y sencillo de la vida, en el quehacer de cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hasta que nos despertamos en medio de la noche, que siempre estemos en esa presencia, en el susurro. Hay veces que ocurren cosas fuertes y cambian las personas y se da una conversión, pero nosotros somos llamados en la brisa suave de la vida, ¿no? En el día a día, en los acontecimientos sencillos de la familia, de los amigos, de los que te vas encontrando por el camino. Y según la tradición eslava, aparece arriba del icono como dos manchas azuladas, porque según la tradición eslava transportaron a Moisés y a Elías a sus moradas celestes y vienen unos ángeles a llevarlos hacia el cielo, ya que Moisés, al igual que Elías, no habrían muerto, sino que habrían sido trasladados por los ángeles al paraíso.
Ahora nos vamos a fijar en Pedro, Santiago y Juan, en los discípulos íntimos del Señor. Qué importante también querer llegar a esa intimidad con Cristo, a sentirnos de los íntimos de Él, de los que siempre puede contar y confiar en nosotros. Pedro, Santiago y Juan, que el Señor pueda contar con nosotros, que vivamos en una intimidad con Él. El iconógrafo ha acentuado el momento del despertar cuando Pedro, el primero, a la izquierda del espectador, con sus brazos abiertos, dice a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando vino una nube y los cubrió con su sombra. Y al entrar en la nube se llenaron de temor. Se oyó una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadlo. Y cuando la voz hubo sonado, se encontró Jesús solo. Ellos están en la postura que se llama de terror sagrado. La luz y la voz del trueno lo desconciertan. Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Qué importante es escucharle. La Virgen María nos dirá: haced lo que Él os diga, pero lo que nos dice hace falta acoger esa voz, escuchar, es llevar al interior, hacerlo vida para después transmitirlo a los demás. Pedro, con el rostro descubierto, dice: hagamos 3 tiendas. Parece que quiere que ese instante quede eternizado en un gozo sin fin, como en una fiesta que no tiene fin. Juan es el más joven, parece que quiere huir y tropieza, se cubre el rostro ante tal resplandor que parece cegar más que el sol. Y Santiago, también postrado en tierra, se cubre el rostro, incapaz de contemplar la gloria de su Maestro cara a cara. Los 3 son testigos de la gloria y divinidad de Jesús, como serán testigos lejanos en la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. El icono nos invita a buscar la experiencia tabórica, a buscar la experiencia de Dios que nos llena de plenitud y de fortaleza. De todo esto que estamos viendo, ¿qué es lo que podemos recoger como la fuente espiritual del icono? Lo primero, que quien contempla el icono queda iluminado. Y todos estamos invitados a subir a la montaña de la oración, a orar como Jesús oraba, hasta ir divinizándonos, a entrar en el misterio de la intimidad con Dios nuestro Padre, para hacernos partícipes de su luz y de su gloria. Es como un remanso de paz, de amor inmenso, de elevación de nuestro espíritu, de ir poco a poco glorificándonos, santificándonos, purificándonos. La oración cristiana se cubre de experiencia de gloria cuando miramos el rostro de Jesús y dejamos y esperamos que Él nos ilumine interiormente para ser capaces de comprender los misterios. Cuando nos dejamos invadir por el Espíritu Santo, contemplamos el rostro de Jesús y acogemos la voz del Padre. Nuestro corazón se transfigura. La oración ante este icono nos invita a hacer un itinerario del discípulo de Jesús. Un primer paso es subir con Jesús a la montaña de la oración y entrar en el silencio interior. Un segundo paso es estar con Cristo. Una vez que hemos subido a la montaña, estar con Él. Los llamó para estar con Él. Estar en su presencia, en oración, en compañía, gustar y saborear el estar con Él. Y Él nos presenta al Padre. Pero hace falta el gustar, el saborear, el estar con Él. Luego mirar a los protagonistas del encuentro para entrar en la comunión con los santos del antiguo
Moisés y Elías, y del Nuevo Testamento, Pedro, Santiago y Juan. Entrar en comunión con los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y mirarte allí presente y ver qué ves al contemplar a cada uno y qué sientes y cuál es la voz del Padre. Entonces viene el siguiente paso después de mirar, es escuchar las palabras de aquel que es la palabra del Padre, que dijo y hoy sigue diciendo. ¿Qué te dice el Padre? ¿Qué te dice el Hijo? Amado, nuestro Maestro, nuestro Señor, ¿qué te dice? Escuchar, acoger esa voz en tu interior y de ahí pasar a la contemplación. En la contemplación es silencio, es quedarse admirado ante el misterio, es contemplar la belleza del misterio, contemplar el rostro de la gloria, su luz, su divinidad. Más allá de lo que ven nuestros ojos físicos, se da un salto en la fe, en la mirada de los ojos iluminados del corazón, la mirada de la fe. ¿Y qué ven tus ojos de la fe, que han atravesado este mundo y han entrado en esa realidad de la cuarta dimensión, de la profundidad y de la espiritualidad? Que han entrado en la contemplación. ¿Qué ven tus ojos, tu mirada de fe? Y permanecer ahí, con Jesús en la soledad, en el silencio, en espera contemplativa. Es permanecer en el amor. Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Es permanecer ahí en el amor, para ir agrandando y ensanchando nuestro corazón en el amor de Dios. Y una vez que permanecemos, que estamos ahí, en el silencio, en la soledad con Él, luego, una vez que hemos escuchado y vemos cuál es el deseo que Él tiene para nosotros, Él nos envía, es bajar de la montaña. Pero con Jesús, para seguir el camino hacia la entrega de la vida, en obediencia al Padre, siendo misioneros de su amor, allí donde estemos, siempre misioneros del amor de Dios. Llevar la buena noticia del amor de Dios. Dios te ama, nunca deja de amarte. Y vamos a terminar con una oración a la luz de este icono. En el Tabor, mi oración. Aquí estoy, Señor, postrado ante ti, como Pedro, Santiago y Juan, que quedaron deslumbrados ante tu presencia. He subido a la montaña sagrada, allí donde el corazón se transfigura. Ahora tan solo espero que tú te manifiestes. Busco tu rostro iluminado, busco la alegría de Dios, busco el amor que no tiene límites. Te busco a ti, que puedes transfigurar mi corazón. Ahora espero que mis tinieblas se disipen, que mis oscuridades se llenen de tu luz. Escuché el eco de la voz resonando en las montañas. Este es mi Hijo, el amado, escucharle. Entonces me dije, sea mi vida escuchar tu voz, cumplir tu voluntad. Y mi corazón se transfiguró. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Mujer.